Estimados estudiantes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén bien y tengan la oportunidad de ver este video. Lo que vamos a hacer y continuar con el tema número 5, que es Microsoft Office Word 2016. En la anterior clase habíamos visto lo que es el concepto y el entorno de trabajo. Habíamos señalado todas las partes de la ventana de Microsoft Word, que son la barra de título, fichas o pestañas, la cinta de opciones, los módulos, la hoja de edición y la barra de estado o información. Hasta ahí habíamos terminado y es hasta ahí donde ustedes deberían de tener ya en la parte de Word para su cuaderno, ¿no es cierto? Vamos a continuar hoy con lo que es la ficha inicio, lo que es el portapapeles de esa ficha inicio, fuente y párrafo. Esos tres módulos de la ficha inicio es lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso voy a abrir mi Word. Acá tengo Word, un documento en blanco y vamos a iniciar. Para los ejemplos voy a sacar o voy a copiar todo este texto que tengo acá. Voy a copiarlo acá. Ahí tengo. Voy a corregir los posibles errores para que no se vea. Ahí tengo, ¿no? Bien, tengo mi documento. Lo que vamos a hacer ahora entonces, habíamos dicho ver, es la ficha inicio, que está acá, y el módulo portapapeles, el módulo fuente y el módulo párrafo. Vamos a abarcar esos tres módulos viendo cada uno de los comandos y recordando para qué sirven lógicamente. Yo sé que muchos de ustedes conocen y lo manejan, entonces lo vamos a ver como una forma de repaso o bien para los que no conocen un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? En el portapapeles es este módulo del principio donde tengo los tradicionales botones de copiar, cortar, pegar, que es lo que más usamos, ¿no? Copiar, cortar y pegar. Y tenemos uno nuevo tal vez que es copiar formato, que vamos a ver para qué sirve enseguida. Tengo acá los párrafos que tienen esta pequeña flecha, acá fíjense, ¿no? Fuente también tiene, párrafo también tiene, estilos también tiene, pero edición no tiene, ¿no? ¿Qué es este? Es un menú contextual, ¿no? Es un menú que me sale extra, se podría decir, para una configuración más avanzada. Vamos a ver este primero del portapapel. Se va a abrir acá una pequeña ventanita, fíjense, hago clic y se abre acá, que es el portapapeles, ¿ok? Con esta ventanita yo puedo mover, ¿no es cierto? Puedo mover. Ahí sale la flecha, fíjense cómo cambia. Puedo llevarlo al lado derecho para un mejor trabajo, dependiendo. O puedo dejarlo como una ventana modal o emergente, acá. Y yo puedo manejarla donde necesite o donde yo quiera, ¿no? Puedo llevarle ese dicho a la parte derecha o moverla y llevarlo a la parte izquierda. Ahí tengo. Ese es el mover. Cambiar de tamaño. Fíjense, ahí está, ¿cierto? Mitad de pantalla, lo mínimo que puede llegar es ahí. Y lo máximo a la mitad de pantalla. Vamos a dejar en lo que es por normal. Y por último el cerrar, que me va a cerrar lógicamente esa ventanita. Abrir o este cerrar, que también funciona de la misma manera. Entonces este es el portapapeles ya en un formato avanzado, se podría decir, donde yo voy a ver todas mis opciones. Ahora, ¿qué hay aquí en este menú o en esta pequeña ventana? Tengo la opción de pegar todo, borrar todo, que se refiere a lo que está aquí en los elementos que están copiados en la memoria. Fíjense que hace rato yo copié todo esto, ¿no es cierto? He copiado todo esto, es por eso que acá se encuentra todo eso. Fíjense, está todo ese formato. Y aquí dice que puedo pegar también, o sea, puedo volver a pegar. Si yo deseo acá abajo, hago un enter, yo deseo puedo volver a pegar, ahí me sale nuevamente, fíjense, ¿no? O puedo eliminar, y lo elimino. Entonces ya si hago yo aquí pegar, o hago control B con el teclado que es pegar, ya no hay ningún efecto porque no tengo nada en el portapapeles. Entonces todo lo que yo aquí copiar, se va a grabar en este sector, y se va a ir almacenando, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo copio solamente esta parte, ficha inicio, le hago control C, fíjense que aquí qué pasa. Ha copiado ficha inicio, o sea, esa palabra, y viene de un documento en Word, me indica. Si yo hago clic en solamente concepto o el título acá arriba y hago control C, fíjense que aparece acá, pero viene del Notepad. Este es el símbolo del Notepad. Y así puedo ir sacando de diferentes programas. Por ejemplo, si hago de internet, ¿qué sucede? Si yo tengo en internet y coloco o selecciono algo y hago control C, fíjense, aquí me salen resultados de búsqueda, ¿no? Todo lo que he copiado y viene de internet. Y así va modificando de diferentes lugares de donde yo, o de diferentes programas de donde yo vaya haciendo la copia, ¿no es cierto? Pero siempre, si yo hago control B, va a copiar lo último que he copiado, ¿no? En este caso Word me permite pegar
Si yo le doy acá, ahora vamos con el botón pegar, va a copiar lo último que está en el portapapeles, que es esto que he copiado de internet. Si le doy pegar, fíjense, va a copiar lo último que he copiado de internet. ¿Es cierto? Entonces, si abro el menú contextual, ya puedo pegar lo que estaba copiado antes, es decir, ficha inicio, por decir, ¿no? Le pongo pegar y ahí copia ficha inicio. Debajo de eso puedo pegar lo que estaba en el WordPad, pegar, y ahí pega lo que necesito. Y ahí puedo ir llenando bastante, ¿no es cierto? Puedo ir llenando muchas opciones más. Y usarlos de la manera que me convenga. También puedo utilizar este botón que es la opción de pegado. En este caso es un pegado simplemente de texto, ¿no? Conservar el texto, solamente el texto. Cuando este está A, quiere decir que voy a pegar solamente el contenido del texto. ¿Y eso para qué me sirve? Por decir, yo tengo esta última, ¿no es cierto? Me ha pegado aquí con los formatos de internet, fíjense, ¿no? ¿Qué pasa si yo pego solamente el texto? Ahí vamos a hacer, fíjense, este está lo último que he pegado. Vamos a guardar nuevamente esto. Nuevamente voy a copiar de internet. Voy a hacer copiar. Ahora sí, voy a copiarlo aquí encima, o pegarlo, perdón, aquí encima. Y con opción de, fíjense, la diferencia, ¿no? Ahí, fíjense cómo he pegado anteriormente, ¿no? Con su formato aquí más negrita, grande, aquí subrayado, etcétera. Pero si yo coloco aquí solamente la A, fíjense la diferencia. Esto es igual a esto. O sea, es el mismo texto, pero el formato no ha copiado. Es por eso que esta opción me permite copiar un formato, o sin el formato, solamente el texto. Aquí combinar formato con texto. Y aquí mantener el formato de origen tal y como lo he copiado. No tengo tres opciones de pegado. ¿Ok? Bien. Eso es para pegar, ¿no es cierto? Para pegar. Es como su nombre lo dice, ¿no? Si tengo un recorte y lo pego en otro lado va a aparecer lo mismo. Solo que aquí puedo repetir las veces que yo necesite. El copiar no es muy necesario explicarlo mucho tiempo. El copiar simplemente es copiar lo que está seleccionado. Si yo selecciono esta parte y le pongo copiar, aparece acá y me va a llevar o me va a permitir copiar esta parte en cualquier parte o en otra aplicación que yo necesite, ¿no es cierto? Y para pegar, lógicamente, utilizo la opción pegar, ya sea con pegado especial, con algún formato, o el pegado tradicional, que solamente es conservar el texto, o el control B. Eso es el copiar. El cortar con referencia del pegar, ¿a qué se diferencia? El copiar saca una copia exacta de lo que yo necesito, ¿no? Saca una copia exacta y puedo llevarlo o pegarlo en cualquier otra aplicación o en el mismo documento. En cambio, el cortar, ¿no? Saca esa porción de texto, es decir, quita esa porción de texto, como si lo borrara. Por ejemplo, yo agarro esto y le pongo cortar, va a aparecer acá, pero acá va a desaparecer. Aparece en el portapapeles, lógicamente, para pegarlo en otro lado, pero en el documento se pierde, desaparece, ¿no? Si yo solamente corto, por decir esta parte, cortar, fíjense, desaparece esa parte, ¿no? En mi portapapeles, lógicamente, está para ser pegado en otra parte. Si yo quiero, lo pego aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera funciona mi copiar o cortar. ¿Ok? Copiar o cortar. Bien. Copiar formato, que tal vez es lo nuevo. Copiar formato simplemente copia el formato que tiene un texto. Por decir, yo tengo el Office, voy a agarrar el Office y le voy a poner un tamaño más grande, que es un formato. Le voy a poner tachado, le voy a poner un resaltador y le voy a cambiar el tipo de color. Ahí está, a mi fuente. No he seleccionado, voy a cambiar el color, ahí está, en amarillo. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono esta parte, le pongo copiar formato solamente. Voy a copiar no la letra, estoy copiando el formato, o sea, lo que está en negrita, lo que está subrayado, lo que está tachado, el color, etcétera. Eso es el formato del texto. Fíjense que aparece aquí una brochita, ¿no? Una brocha. Y donde yo coloqué, donde yo seleccioné, va a copiar todo ese formato. Por ejemplo, quiero que todo esto esté con ese mismo formato. Suelto, selecciono y suelto y fíjense lo que sucede. El formato se ha copiado, pero no la palabra, solamente el formato. Agarro concepto, ¿no es cierto? Le cambio de color rojo, le pongo en cursiva, le pongo negrita y un tamaño más grande también, mucho más grande, ahí. Entonces copio formato, solamente el formato, no el texto, y voy a, qué sé yo, ficha inicio, quiero que tenga lo mismo, porque me gusta. Hago, selecciono, sin soltar el mouse, selecciono, y una vez que suelte, se copia todo el formato. Entonces, si yo tengo un formato que me ha costado mucho trabajo trabajarlo con el tipo de letra que me gusta para un título, qué sé yo, de un trabajo, entonces lo único, y los demás
Imagínense si yo tengo 5 subtítulos, ¿no es cierto? O 10 o 20. Y para cada subtítulo, para que tenga un formato especial, me lleva trabajo ponerle cursiva, cambiarle el tamaño, el tipo, que sea más grande, tachado, qué sé yo. Cualquier formato, entonces me lleva un minuto realizar. Entonces, para hacer 10 títulos o 100 subtítulos me llevaría 100 minutos. Y mi tiempo se, lógicamente, alarga. Hacerlo uno por uno, lo mismo, repetir. Para eso me sirve el copiar formato. Simplemente selecciono lo que tiene el formato. Incluso puedo seleccionar una letra, fíjense, una sola letra. No es necesario colocar todo. Copio formato y donde yo quiera, en tema 5 por ejemplo, pego y pega todo el formato, ¿no? De esa manera se trabaja. Lo mismo con esto. Si deseo solamente selecciono la F, copio el formato y pego, si yo deseo, a varias letras, o si deseo todo un párrafo, y da el formato correspondiente. De esa manera trabaja el copiar formato. Bien, vámonos con esta otra. Eso es lo del portapapeles, módulo portapapeles. Ahora vámonos al módulo fuente, que la mayoría lo conoce, pero vamos a ir repasando poco a poco. El primero simplemente me sirve para cambiar el tipo de letra, ¿no? Fíjense cómo va cambiando. El cursor está parpadeando acá, y si yo, ¿cierto? Acá, y si yo cambio el tipo de letra, va a ir cambiando automáticamente, ¿no? Solamente esa palabra, o todo ese párrafo, en este caso la palabra, ¿no? Para seleccionar un párrafo, solamente selecciono para que cambie el tipo de letra a lo que yo necesite. Y le doy clic para que cambie, ¿no? Encuentro la letra que me gusta, le doy clic y va cambiando. Este es el tipo de letra. A su lado se encuentra el tamaño. El tamaño está dado por números, desde 8 hasta 72. Puede ser mucho más, ¿no? Puede ser un número mucho más. Yo alargo más acá y puede haber muchos más números, ¿no? O colocar directamente en esta posición, por ejemplo, un tamaño de letra 1. Coloco y hago Enter. Fíjense que se hace bastante pequeño. Ahí está. Tengo que agrandar bastante esto. El zoom. Incluso en el zoom de 500, fíjense que no se ve, ¿no? Es muy pequeño. Entonces ya puedo cambiarle a un número más grande que yo desee. Que ese es el tamaño de la letra. Bien. A su lado se encuentra el aumentar de tamaño de fuente, ¿no? Y fíjense que cuando yo coloco el mouse, es otra ayuda también, me indica lo que tengo, la función que tiene ese botón. Por ejemplo, si yo coloco acá y dejo el mouse por un momento, dice fuente. ¿Y cómo puedo cambiar también la fuente? Con las teclas control mayúscula F. Quiere decir que si yo agarro esto y presiono las teclas control mayúscula F, se me abre la ventanita donde yo puedo cambiar el tipo de letra. Pongo a aceptar y ahí cambia. Lo mismo pasa con el tamaño. Cambia el tamaño de la fuente y control mayúscula M. Selecciono, pongo control mayúscula M y me da la opción ya seleccionar acá el tamaño, ¿no? Que igual podéis seleccionar. Ahí está. Acá es aumentar el tamaño de la fuente, ¿no? En una escala predeterminada. Yo tengo seleccionado mi texto, hago un clic y aumenta en un peldaño, se podría decir, ¿no? Al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, y así. Fíjense que acá 24, el siguiente es 26, ¿no es cierto? 26, ahí está. El siguiente es 28, de 2 en 2, lógicamente. 28, del 28 ya salta al 36, ya más grande. También va a saltar al 36, y así, al 48, de acuerdo a esta escala. ¿Ok? De acuerdo a esta escala, va aumentando el tamaño. Y eso también lo hago con las teclas control mayúscula y el signo mayor que. Control mayúscula y mayor que. Ahí está. Va aumentando. ¿Ok? ¿Qué sucede con el otro botón? Ahí tengo. Simplemente es lo contrario, lo opuesto, ¿no? Va disminuyendo de tamaño de acuerdo a la escala también. Y esto con los teclados simplemente dice con control y menor que. O sea, presiono la tecla control y el menor que y va disminuyendo de tamaño. Eso es para el tema de la ayuda del teclado, es para que si en algún momento eventualmente deja de funcionar nuestro mouse, podemos trabajar mediante el teclado. Pero para eso hay que conocer, ¿no es cierto? Hay que saber las combinaciones de teclas, ¿no? Y de vez en cuando hay que irlo practicando para que no se olviden, porque son bastantes comandos y cada botón tiene su combinación de teclas. Vamos con la siguiente. Esta es cambiar mayúscula a minúscula y tiene varios formatos. Tipo oración, todo lo convierte a minúscula, todo lo convierte a mayúscula, pone en mayúscula cada palabra, o sea, cada primera palabra lo coloca en mayúscula, y alterna mayúsculas y minúsculas. Es decir, lo que está con mayúscula lo vuelve minúscula y lo que está con minúscula lo vuelve mayúscula. Por ejemplo, en esta ficha inicio, si yo hago eso, fíjense, la primera estaba en mayúscula, lo ha vuelto minúscula y lo demás pura mayúscula, ¿no? Lo ha invertido el formato de mayúsculas y minúsculas. Ahí está, normal, invertido.
Ahora si yo quiero poner en mayúscula cada palabra, ahí está, vuelve a su estado normal. Por ejemplo acá, fíjense que D está con minúscula y B de búsqueda también. Si le pongo poner en mayúscula cada palabra, pone cada palabra en mayúscula, tal y como lo indica. Si alterno, lógicamente va a salir esa. Este otro es para poner todo en mayúscula. Ahí está el resultado. Por ejemplo, Fichin dice que se ve mejor. Todo en mayúscula, todo en minúscula. Y tipo oración, la primera en mayúscula y lo demás en minúscula. Una oración siempre empieza con la primera mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace esta opción. ¿Ok? Esta otra dice borra todo el formato. Es decir, vamos con el siguiente ejemplo. Si yo coloco ficha inicio que tiene un formato de tamaño de letra de 48, está en rojo, está con cursiva, negrita, etcétera, yo agarro esto y va a borrar absolutamente todo. Y me va a dejar con el tamaño y el tipo de letra estándar de Word, que es en Calibri número 11, ¿no? Sin cursiva, sin negrita, etcétera, ¿no? Borra formato. Entonces yo, por ejemplo, puedo agarrar todo esto y borro el formato y me lo lleva a la parte normal. Acá tenemos los botones ya súper conocidos, ¿no? Negrita, tenemos la cursiva, el subrayado, ahí tenemos diferentes tipos de subrayado también, ¿no? El color del subrayado podemos variar, etcétera, ¿no? Subrayados, esos tres son súper, hiper conocidos, ¿no? Que podemos manejar, y no solamente en Word, en muchos otros programas también. Luego tenemos el tachado, ¿no? El tachado, una línea al medio de toda la palabra, ahí está, ¿no? Tal y como está acá también. Le vamos a quitar el formato, ahí está. No podemos tachar esta parte, podemos tachar esto, y para quitarle simplemente otro clic, ¿no? Un clic pone el tachado y otro clic lo quita, tal y como lo hacen los demás botones. Bien, vámonos a lo que es el subíndice y el superíndice. El subíndice no hace otra cosa más que colocarme, el ejemplo es este pequeño 2 de acá, ¿no? Me coloca un carácter o una palabra en subíndice, quiere decir más abajo de lo que es normalmente las letras. ¿Para qué me sirve esto? Normalmente se usa en elementos químicos. Por ejemplo, si yo quiero escribir acá a continuación de acá, que está con grande, voy a escribir H2O. El H2O es la fórmula del agua, ¿no es cierto? Pero poniéndolo de esta manera no me es muy familiar, no se escribe, el formato no es correcto, entonces este 2 debería de estar en la parte inferior. Para eso selecciono el número 2 y presiono el subíndice. Hago un clic y fíjense, el 2 se vuelve más pequeñito y ya tiene el formato de una fórmula química, ¿no? Simplemente así. Ahora, puedo activar, está activado en este momento, ¿no? Puedo colocar, activar, escribir el 2. No, perdón, ahí me he hecho toda la palabra porque estaba. Acá vamos a hacer nuevamente el ejemplo. Por ejemplo, H, activo, coloco el 2, desactivo y coloco la O, ¿no? De esa manera también. Esto está todo en subíndice por si acaso. Ahí está, ¿no? Tendría que colocar aquí, la otra forma es colocando el 2, seleccionando el 2 y haciendo clic en el subíndice y se coloca de la misma manera, ¿no? Ya dependiendo de la habilidad o de cómo se les hace más sencillo el colocar el subíndice. Y ahora para el otro es lo invertido, ¿no? El superíndice coloco en la parte superior. Por ejemplo, quiero hacer exponentes, ¿no? Tengo una, voy a hacerlo a continuación de acá. Quiero hacer una ecuación, x al cuadrado más 2y al cubo igual a 5x, por decir, ¿no? Esto está al cuadrado, pero aquí parece 2x, ¿no? O x2, o x por 2 si quieren. Entonces, si quiero un superíndice, coloco esto acá y ya tengo x al cuadrado. Habíamos dicho más 3 por y elevado al cubo. Esto, superíndice, y ya tengo elevado al cubo. Es igual a 50, ya tengo mi ecuación, ¿no? Ya tengo una ecuación. O puede ser para dar algún dato de habitantes, por decir, ¿no? Vamos a bajar un poco la letra. 7.345.689. Vamos a colocar de esta manera. Perdón. Ahí. Ahí. Tengo un dato, ¿no? De una superficie que sea en kilómetros cuadrados de un país o de, qué sé yo, kilómetros. Y pongo acá el 2, lógicamente. Selecciono el 2 y pongo ahí, kilómetros cuadrados, ¿no?
Van a hacer ese tipo de efectos, superíndices y subíndices. Bien, vámonos con el siguiente. Seleccionamos siempre una porción de texto para hacer el ejemplo. Esto es el efectos de texto, ¿okay? El word art que antes se llamaba. Tengo textos predeterminados. Puedo darle esto para poner títulos, por ejemplo, ¿no? O hacer carátulas, me puede servir. Simplemente es darle ahí el estilo que yo elija. De este estilo puedo cambiar el contorno, ¿no es cierto? Le voy a colocar un contorno negro. Fíjense, ¿cierto? El borde lo ha colocado negro. De esto mismo puedo colocar la sombra, ¿no? Un reflejo de perspectiva, ahí está. Fíjense, una perspectiva bien tenue se pone, ¿no? Y ahí yo voy eligiendo de lo que me guste, lo que me agrade, ¿no? Ahí tengo el reflejo, ahí está, el reflejo. Iluminado, me da un borde iluminado, ahí está. Y ahí tengo una serie de opciones que puedo ir colocando en mi texto, ¿no? Ya estos son los predeterminados y de acuerdo a esto ya puedo ir cambiando colores, bordes, sombras, etcétera. ¿Ok? Eso es el word art que está resumido en este pequeño botoncito. Luego está el resaltador. El resaltador es como el resaltador que tenemos en físico, ¿no? En colores diferentes. El verde, el más conocido, y el amarillo, que se usa normalmente en clase, que tiene su resaltadorcito, un marcador. Es de la misma manera. Esto sirve para resaltar algún texto importante que yo tenga en mi documento, que requiera cierta relevancia, entonces yo agarro y resalto, ¿no? Por ejemplo, esa parte me interesa, de aquí solamente inicio. Es para ir resaltando ciertas porciones de texto para permitirme un mejor estudio, una mejor comprensión, qué sé yo, darle el uso que yo requiera o que sea necesario para mí. Y tengo diferentes colores, ¿no? Negro, morado, celeste, azul, qué sé yo. Y lógicamente el sin color es que le quita el resaltador. Por ejemplo, ya no me sirve esto, entonces le pongo sin color y ya se quita. ¿Ok? Y por último, de la ficha fuente simplemente es el color, ¿no? Acá puedo elegir el color del texto que yo necesite. Eso entonces es el color. Vámonos a la ficha párrafo. En la ficha párrafo está todo lo que se maneja en cuestión a párrafos. ¿Qué es un párrafo? Es una porción de texto que empieza con una letra mayúscula y termina en un punto aparte, ¿no es cierto? Ese es un párrafo. Vamos con la primera, que son las viñetas. Las viñetas simplemente son símbolos que se usan para colocar delante de alguna lista. Lógicamente que no tiene un orden, ¿no? Son viñetitas. Cualquier tipo de viñeta puedo utilizar. Ahí tenemos, vamos a usar esta. Por ejemplo acá, ¿no? El siguiente son listas ordenadas. Las listas ordenadas y tienen un orden jerárquico, ¿no? 1, 2, 3, 4, puede ser con puntos, con paréntesis, en romanos, letras, ABC, ABC con paréntesis, ¿no? El número 1, 2 en romano, ¿no? Y ahí voy colocando lo que yo necesite. Ahí está. Luego vienen las listas multinivel. Estas listas multinivel normalmente se utilizan para colocar títulos, subtítulos y otros subtítulos del subtítulo, ¿no? Normalmente para hacer esto libros, se necesita para hacer libros o para hacer el índice de un libro. Que es complicadito el uso, es complicado el uso, pero sí se puede. Tenemos que ser muy ordenados al momento de tener nuestro texto para poder utilizar de buena forma o de buena manera esto, lo que es las listas multinivel. ¿Okay? Por ejemplo, voy a usar esta o esta. Ahí. Fíjense que no tiene ningún cambio acá, ¿no es cierto? Parece que no hubiese ningún cambio. Ahí está. Parece que fuese una lista normal. Pero ¿qué pasa? Entorno de trabajo, por ejemplo. Dentro del entorno de trabajo está la barra de título, ¿no es cierto? No es otro subtítulo. Entonces lo que yo hago es con la sangría, acá. Aumentar sangría. Fíjense que ya pasa a A. Si yo hago otra sangría ya es B. Otra sangría ya es C. Y así voy colocando mis... Si dentro de barra de título, qué sé yo, tengo otra opción que diga título del documento, ¿no? Y que tenga otra que diga accesos directos, ¿no? Que está dentro, aquí está el acceso directo y este es el título del documento y todo está dentro de la barra de título. Puedo hacer lo mismo y colocar la sangría y fíjense lo que sucede, sangría. Entonces dentro de la barra de título están estos dos elementos y la barra de título está dentro del entorno de trabajo y así puedo ir trabajando con las sangrías, ¿no es cierto? Si yo quiero saltar, por ejemplo acá, quiero saltar a una parte que es hoja de edición, no, perdón, voy a dejarlo así por el tiempo. Entonces simplemente para volver hacia atrás, o sea, para que se vuelva el número 2, porque está
a la altura de entorno de trabajo, simplemente la sangría hacia la, o disminuir sangría hacia la izquierda. Disminuir, fíjense que se coloque el número 2. Y ahí podrá avanzando mi lista según lo que yo vaya necesitando. ¿Ok? Ahí está. Entonces ya hemos visto las sangrías para qué sirve. Simplemente es un espacio que yo doy. Si no tengo ninguna lista seleccionada, la sangría simplemente va a recorrer el texto, ¿no? Va a recorrer, va a ser un salto para sangría y para disminuir sangría. Bien, acá selecciono. Esto es ordenar, ¿no? Ordena en orden alfabético. Fíjense el efecto. El párrafo en forma ascendente, ¿no? Ordenar párrafo. Esto vamos a tomar como párrafo. Espero que funcione como tiene que ser. Ahí está. B, C, E, F, ¿no? Lo ha ordenado en orden alfabético. Puedo ordenarlo en forma ascendente o en forma descendente. Es decir, al revés, primero que empiece de la Z a la A. Aceptar y ahí, ¿no? Lo ordena de forma descendente. Eso es ordenar. Este me sirve para marcar, ¿no? Para mostrar los espacios, tabulaciones, etc. Simplemente aparece una señal acá. Eso me sirve para mostrar, orientarme en dónde tengo un espacio, dónde he colocado, más que todos los espacios, ¿no? Saltos de línea que se llaman, ¿no? Marca. Muchas veces aparece y no sabemos cómo quitarlo, simplemente este signo, ¿no? Muestra todo, o sea, todas las marcas que tienen los párrafos. No hay algunos símbolos que están ocultos posiblemente. ¿Ok? Ahí sirve para eso. Si no me gusta, esto en impresión no sale por si acaso, ¿no? Al momento de imprimir no sale esta marca. Simplemente es para que yo me dé cuenta dónde, por ejemplo, aquí tengo un enter, ¿no? Eso quiere decir aquí está un enter, ¿no? Tengo un salto de línea. Si yo aquí coloco otro enter, ahí va a aparecer, fíjense, más marcas de saltos de línea. ¿Ok? Bien. Para quitarle, clic nuevamente. Luego vienen las alineaciones. Vámonos con acá. Facilito. Alineación izquierda, la normal. Alineación centrada al medio. Alineación derecha y justificado. El justificado normalmente es para párrafos, ¿no es cierto? Esto puede hacer línea por línea. Pero el justificado es para párrafos. Aquí no se nota mucho porque no tengo un párrafo completo. El párrafo justifica ambos lados, derecha y izquierda a una sola línea, ¿no? Para que esté alineado a ambos lados. Bien, vámonos con el otro. Este es simplemente el espaciado de líneas. 1 de espaciado, 1, 5, o sea, entre línea y línea, ¿cuánto tiene? Fíjense que aquí hay un espaciado de 3, ¿no? Ahí está, el interlineado que llaman. Lo normal es 1 o 1.15. 1.15 es lo normal. Más pequeño y más pegadito ya es el 1, ¿no? Ahí va. Luego está el botecito este que es el sombreado, simplemente para colocar un fondo a todo el párrafo, ojo, o a todo lo que yo seleccione. Si selecciono una línea, le coloco esa línea. Si selecciono todo, me va a colocar el color a ese párrafo, ¿no? O a esa selección que yo tenga. Este último lo vamos a ver en tablas, más que todo en tablas. Pero acá también se puede usar, fíjense, en párrafos o línea por línea. Le coloca todos los bordes, sin bordes, borde alrededor, lo vuelve como una cajita, ahí está. Un color, oh, este es el, ahí está. Le puedo poner una... Aquí funcionan solamente estos, ¿no? Los de arriba, derecho, izquierdo. Esto ya es para las tablas. En las tablas vamos a ver más el uso de esto, ¿no? Para dibujar tablas simplemente es dibujar, ahí está, hacerle un clic. Hay que ser muy preciso con esto para poder trabajar con este lapicito. Hay que ser, más me funciona en tablas vamos a ver toda esta parte, ¿ok? Bien, jóvenes, entonces, me olvidaba, y lo principal, cada uno tiene su menú contextual, habíamos dicho, ¿no? Si yo abro esto, aquí está todo. Lo mismo que está acá, cambiar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, el color de la fuente, tachado, doble tachado, hay otras opciones avanzadas. Y aquí como se ve, ¿no? Esta es la vista previa simplemente. ¿Ok? Y una ficha de avanzado donde está el espaciado entre letras. Y esto es un poquito para verlo más adelante, que lo vamos a ver en otro curso básicamente, ¿no? Esto ya es un poquito más avanzado. Lo mismo el párrafo, tiene también su menú contextual acá, ¿no? Donde puedo hacer lo mismo, ¿no? Las sangrías, alineación derecha-izquierda, cuánto de sangría, de cuánto en cuánto va a avanzar, etcétera. ¿Ok? Bien, jóvenes, ya ustedes por su cuenta también tienen que ir viendo y explorando un poquito, experimentando qué es, cómo funciona o qué efecto, qué formato le van a dar a sus diferentes párrafos o a sus diferentes textos. Con esto ya pueden ir mejorando lo que es la presentación de sus textos en Word. Bien, jóvenes, con esto me despido. No se olviden su trabajo, ¿no? Esto tiene que estar añadido en la parte del tema 5, por si acaso, acá, ¿no? Y ya hemos visto ficha portapapeles. ¿Qué es lo que hemos visto en la ficha portapapeles? Ahí tendrían que colocar, ¿no es cierto? Copiar,
de esta manera. Pegar, cortar y por último el copiar formato. Y así con las demás, ¿no? Fuente, por ejemplo, ¿no? Bien resumidito. Si quieren puede hacerlo, no siempre como subtítulos, simplemente un resumen de lo que hemos visto, porque es bastante. Bien, jóvenes, me despido, que tengan una buena semana y nos vemos la siguiente clase en línea, simplemente ya es el 1 de junio. ¿Ok? Muchas gracias, hasta luego.